dos máquinas A y B han producido respectivamente 100 y 200 piezas. Se sabe que A produce 5% de piezas defectuosas y B un 6% de piezas defectuosas. Para ello nos vamos a apoyar en un diagrama de árbol. Recordemos que me dice que mi máquina A y mi máquina B. Me está diciendo que la máquina A produce 100 piezas y la B 200 piezas. Es decir, esta señora me produce 100 y esta me produce 200. Si buscamos la probabilidad, la suma de ellas dos son 300 y si ubicamos la probabilidad sería 100 sobre 300 y por acá sería 200 sobre 300. Al efectuar esos cálculos, 100 sobre 300 me debe dar 0.33 de piezas produce la máquina A y por lo tanto 0.67 de piezas produce la máquina B. Luego me dice, se sabe que la máquina A produce 5% de piezas defectuosas, es decir, esta señora produce piezas defectuosas 5%, eso es 0,05, quiere decir que las que no son defectuosas, las piezas que no son defectuosas, un 0,95 y la máquina B un 6% de piezas defectuosas. Defectuosas un 6%, 0.06 y las que no son defectuosas un 0,94%. Vamos a definir nuestros eventos. A, que pertenece a la máquina A, B, pertenece a la máquina B, D, como pieza defectuosa, y D barra no defectuosa. Bien, ¿qué me pide el enunciado? Me dice, como letra A, se toma una pieza al azar, se pide A, probabilidad de que sea defectuosa. Vamos a calcular nuestra pregunta A. Probabilidad de que sea defectuosa. Y para que sea defectuosa, nosotros tenemos estas dos ramas del árbol. Bien sea aquí y le vamos a sumar esta otra rama. Por lo tanto, la probabilidad de que sea defectuosa es que la haya producido la máquina A por la regla de la multiplicación, por la probabilidad de que esté defectuosa, dado que la produce la máquina A, más que la haya producido la máquina B por la probabilidad de que esté defectuoso, dado que la produjo la máquina B. Si nosotros reemplazamos probabilidad de que sea defectuosa es igual. ¿Cuál es la probabilidad de que lo haya producido la máquina A? La tenemos aquí, 0.33 por la probabilidad de que esté defectuoso dado que lo produjo la máquina A. Defectuoso dado que lo produjo la máquina A es un 0.05% o un 5% más probabilidad de que lo haya producido la máquina B. La máquina B me dice que hay un 0.67 de probabilidad y que sea defectuoso dado que lo produjo la máquina B. Defectuoso dado que lo produjo la máquina B es 0.06. Resolvemos. 0.33 por 0.05. Eso me da 0.0165.
0.65 más 0.67 por 0.06 y eso me da 0.0402. Quiere decir que la probabilidad de que esté defectuoso es 0.042 más 0.0165 y me da 0.0567. 0567, que es lo mismo que un 5,67%, de que la pieza que seleccionada esté defectuosa. Luego me dice la parte B. La parte B me dice, sabiendo que es defectuosa, probabilidad de que proceda de la primera máquina, es decir, de la máquina A. Vamos a borrar y procedemos a resolver nuestro problema. Sabiendo que es defectuosa, entonces me dice probabilidad, recordemos, sabiendo que es defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que proceda de la primera máquina, es decir, de la máquina A? Y aquí estamos en presencia del teorema de Bayes. ¿Qué me dice? Probabilidad de que lo haya producido la máquina A por la probabilidad de que esté defectuoso dado que lo produce la máquina A sobre probabilidad de que haya sido producido por la máquina A por la probabilidad de que esté defectuoso dado que lo produjo la máquina A más probabilidad de que lo haya producido la máquina B, que es la probabilidad total, por la probabilidad de que esté defectuoso dado que lo produce la máquina B. Cuando nosotros reemplazamos todos estos valores, probabilidad de A es 0.33, es decir, 0.33 es la probabilidad de que lo haya producido la máquina A. Por la probabilidad de que esté defectuoso dado que lo produjo la máquina A, que esté defectuoso dado que lo produjo la máquina A, es 0.05 sobre esto mismo, ¿verdad? 0.33, que es la probabilidad de que lo haya producido A, por 0.33, perdón, por 0.05, que es la probabilidad de que esté defectuoso dado que lo produjo la máquina A, más probabilidad de que lo haya producido la máquina B, 0.67, por probabilidad de que esté defectuoso dado que lo produce la máquina B, 0.06. Esto es igual a, esto lo acabamos de calcular hace un rato, me da 0.0165 sobre 0.0561, y al resolver esto me da 0.0165 sobre 0.0561 y esto me da 0.2941, que a su vez es el equivalente del 29.41% de probabilidad que esté defectuosa sabiendo que lo produjo la máquina A. Ahí ya tenemos nuestro ejercicio resuelto.